Diego Fernández de Ceballos, una de las momias, digo, no quería usar esa palabra, pero digo, no me surge otra, una de las reliquias históricas del conservadurismo ideológico mexicano y de los sistemas más corruptos del país, regresó, ¿no? Regresó de forma triunfal, anunció de forma inequívoca, ¿no?, que viene a salvar a la juventud nacional, a la juventud mexicana, con sus ideas completamente anacrónicas, ¿no? Este es el mensaje que puso en redes sociales. Hoy me uno a los mexicanos en redes sociales, porque vivimos un momento trascendental, lleno de peligros, pero también de oportunidades. Yo los convoco a luchar con valor, con alegría y con la verdad por un cambio para México, ¿no? Quedémonos en mente, pongámosle un pin a estos calificativos, ¿no? Con valor, alegría y verdad. Y vamos a ver qué, digo, primero qué nos dice Fernández de Ceballos y luego vamos a ver si este personaje, ¿no?, encapsula todas estas virtudes, ¿no?, de las que habla. Este es Diego Fernández de Ceballos en su mensaje inaugural de redes sociales. Un gran jalisciense decía que la juventud es el momento del alba, a la hora del destino y en medio de la rosa de los vientos. Pues por esa juventud he tomado una decisión nada fácil para mí a los 80 años de mi vida. Entrar en esas fantásticas y desconocidas para mí, las llamadas redes sociales. Empezaré por decirles que soy Diego Fernández de Ceballos, mexicano por nacimiento y mexicano por amor a México. He sido panista toda la vida y a través de Acción Nacional he luchado por mis ideas, por mis ideales, por mis convicciones. Pero además les digo a ustedes que al decidir incorporarme a las redes sociales es porque quiero convencer a la juventud de México de que tienen en sus manos su propio destino y por lo tanto el destino de México. Estoy convencido que el momento que vive México, que vive el mundo, es un momento trascendente, peligroso, con grandes desafíos, pero también con grandes oportunidades. Y convoco a los jóvenes de México a luchar con valor, a hacer un gran esfuerzo y vivir, por supuesto, con decencia la vida y sin que falte nunca la alegría. A eso los convoco porque sé que en la fuerza de esa juventud está la posibilidad de cambiar a México. A partir de ahora me encontrarán todos los mexicanos, pero especialmente los jóvenes, en las redes sociales. Por eso y para eso. No, bueno. Qué bonito, ¿no? Fue el personaje. Digo, qué personaje, ¿no? Con tanta probidad, digo, este abuelito, seguramente es una buena persona, ¿no? De valor, decencia, alegría, se ve bien alegre, ¿no? Sus redes sociales. Digo, no. Este personaje representa a la ultraderecha mexicana. Digo, de lo que le hace falta a los cuadros políticos en la derecha mexicana es justamente la ideología. Digo, y esto lo vemos, digo, antes de compartirles esta situación, esto lo vemos reflejado mucho más evidentemente, por ejemplo, en la figura de Felipe Calderón. El papá de Felipe Calderón, de ahorita, honestamente no me acuerdo cómo se llama, pero era un ideólogo conservador del panismo en México. O sea, cuando el PAN significaba algo, no tenía alguna ideología, tenía principios, tenía ciertos conceptos ideológicos que unían a la derecha. Digo, esa concepción ideológica se rompió completamente con la generación, ¿no? la clase política del propio Felipe Calderón, digo, y del propio Fernández de Ceballos. Incluso cuando Felipe Calderón se une al PAN, su papá renuncia al PAN porque él veía venir lo que pasaba. Su papá además falleció en la precariedad, en la pobreza, y Felipe Calderón no toleraba esta situación. Entonces se volvió
el completo opuesto de su padre, ¿no? Digo, todo esto lo narra de forma mucho más elocuente Olga Warnat en Felipe el Oscuro, que recomiendo ampliamente, es un ejercicio de memoria importantísimo, pero bueno, o sea, se convierte en el opuesto porque Calderón es una persona sin ideología concreta, pero, eso sí, multimillonario, ¿no? Y siendo beneficiario de la corrupción, ¿no? Y de la entrega material y sistemática de recursos del gobierno federal a favor de una oligarquía mexicana. Y su papá vio, o sea, profetizó esta situación. Renunció al PAN cuando vio que esta generación, o sea, más que cualquier ideología, los movía el dinero y el entreguismo a las grandes corporaciones. La generación neoliberal. Entonces, el papá de Felipe Calderón, que sí tenía principios, que sí tenía ética, digo, sus ideas conservadoras, evidentemente, son algo que van en contra, no de lo que yo creo, por ejemplo, pero por lo menos puedes debatir de una forma ideológicamente e intelectualmente honesta, porque es mi ideología, ¿no? Mis principios, mis valores, contra tu ideología, tus principios y tus valores, pero sé que son principios y valores. Cuando no es así, ¿no? Cuando tumbas cualquier otra ideología por el mercantilismo, por la mercantilización de los valores, de las ideas políticas, entonces no hay debate que surja ahí, porque no estamos en el mismo terreno, ¿no? Digo, yo tengo ideologías y valores, ¿no? Y tú no, o sea, tú eres infinitamente maleable y hoy puedes tener una postura y al rato otra, si es que te conviene monetariamente. Y es lo que hizo Calderón. O sea, si tú escuchas la campaña de Felipe Calderón, o sea, parecía un progresista, cabrón. Hablaba de generación de empleos, ¿no? De proteger la industria energética nacional, o sea, cuando el tipo le entregó materialmente, digo, pero bueno, vamos a salirnos, ¿no? Del personaje de Felipe Calderón, porque Diego Fernández de Ceballos representa exactamente lo mismo. Digo, Fernández de Ceballos tuvo la oportunidad histórica de ser él quien encabezara el periodo de transición democrática en el país. Digo, esto en tiempos de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo. O sea, el tipo encabezaba las preferencias populares en muchos sentidos para que, ¿no? México transitara del dominio histórico del PRI al PAN, encabezado por Fernández de Ceballos. ¿Qué hizo? ¿No? El tipo tuvo el valor para hacerlo, tuvo la decencia política e ideológica, ¿no? Para lanzarse en contra del gobierno. No. Una llamada de Carlos Salinas de Gortari y el tipo se aplacó, se amilanó. Y no solo se amilanó, puso el pie a cualquier opción, ¿no? De cambio político y lo retrasó, o sea, casi una década, hasta que llegó Vicente Fox y se subió esa oleada, ¿no? Y bueno, ya no, todo el mundo sabemos lo que pasó, ¿no? Para mí es de los mejores candidatos que ha habido en la historia de México, candidatos, ojo, candidatos presidenciales, Vicente Fox, porque tenía un discurso que encapsulaba los deseos en ese entonces de mexicanos y mexicanas por romper la dictadura perfecta del Partido Revolucionario Institucional. Entonces ganó el voto anti-PRI y el poco voto pro-conservador, ¿no? Hacia el PAN. Entonces, digo, por lo menos Vicente Fox tuvo el valor de lanzarse, cosa que Fernández de Ceballos no tuvo. Ahora, hablemos sobre decencia, ¿no? Digo, de alegría no voy a hablar porque no me parece necesariamente un valor ¿no? que yo considere en un actor político, pero sí vamos a hablar de decencia, porque ni bien lanzó su campaña en redes sociales, surge esta noticia de Álvaro Delgado, perdón, uno de los mejores periodistas que tiene el país, periodistas de investigación, dice, Anaya enriqueció en su campaña de 2018 a Andrea de Anda. ¿Quién es esta persona? ¿No? Es propietaria de Ojiva Consultores y fue enriquecida porque en 2018 le otorgó 29 millones de pesos. 29 millones de pesos para una consultoría en redes sociales. Firmó 3 contratos con la campaña de Anaya, ¿no? Partido Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, ¿no? Lo soy oposición de esta situación. Ahora, ¿qué pasa? Que esta misma empresa, ¿no? Con profundas irregularidades y temas de corrupción y desvíos de recursos, es exactamente la misma empresa que le lleva hoy las redes sociales a Álvaro Delgado.
Álvaro Delgado, perdón, a Fernández de Ceballos. No, Álvaro Delgado no tiene nada que ver con esto. Entonces, bueno, este viejito, este señor que nos habla de valor, no tuvo valor en su momento, nos habla de decencia, no tiene decencia ni en su momento, porque además el tipo tendría que aclarar buena parte de su patrimonio, ¿no? Porque después de que claudica a favor del entonces presidente Juan Carlos Salinas de Gortari, ok, pasó como una Harley, no sé qué onda con ese motor, mano. Pero bueno, después de subordinarse al poder de Carlos Salinas de Gortari, el tipo fue beneficiado con más de 50,000 metros cuadrados en terrenos sumamente caros, o sea, con una plusvalía impresionante, en Punta Diamante, en Acapulco. Una donación, ¿no?, hecha por el gobierno de José Francisco Ruiz Massieu, priista, a los 2 días de dejar el poder, en pleno entendimiento político de Diego con Carlos Salinas de Gortari. También tiene terrenos en Querétaro, ¿no? y ha tenido una histórica evasión fiscal. Esto, por supuesto, en contubernio con los gobiernos panistas de Querétaro, como el propio Ricardo Anaya. Es decir, o sea, hablar de decencia, ¿no?, hablar de valentía, hablar de humildad con Diego Fernández de Ceballos y con la verdad, ¿no?, porque además eso es lo que dijimos, ¿no?, alegría, verdad y valor. El tipo no representa absolutamente nada de eso. El tipo representa enriquecimiento personal y representa los intereses económicos de la oligarquía mexicana que fue beneficiaria durante el periodo hoy conocido como neoliberal. Esto me parece un síntoma, y esto lo he visto en diferentes análisis y concuerdo, de la falta de cuadros políticos ideológicos en la derecha mexicana. Yo también te recomendaría que esa falta existe también a la izquierda. Por eso vemos los perfiles que estamos viendo en gubernaturas, ¿no?, alcaldías, municipios, o sea, las candidatos de Morena. O sea, yo creo que más de la mitad son impresentables, muchos de ellos. Pero la derecha es mucho más palpable porque la derecha no está en el poder. La derecha hoy tendría que ser un contrapeso ideológico a el proyecto de López Obrador. Y un contrapeso con una agenda programática, ¿no?, concreta, clara, que represente los intereses de alguien, no de alguna población mayoritaria en México, y eso no lo tienen. No existe. O sea, ¿quién es la oposición, ¿no?, los presidenciables de la derecha en México? Javier Corral, ¿no?, o sea, con todos los problemas judiciales, jurídicos que tiene ahorita, o sea, cabeza de vaca, que se pretendía posicionar, ¿no?, Alfaro, con todos los problemas que hay en Jalisco y la omisión de la ingobernabilidad que existe en Jalisco, o sea, Diego Sinue, ¿no?, Ricardo Anaya, que vamos a hablar más adelante de Ricardo Anaya y vamos a reaccionar a su odisea, subiéndose a un taxi, ¿no?, y subiéndose al metro y con la gente. O sea, no hay oposición, porque no hay fortaleza ideológica como tal, ¿no? Y la carencia de la oposición en México hace que tengan que revivir a personajes como Diego Fernández de Ceballos, que por cierto, también representa la ultraderecha en términos de autoritarismo, ¿no?, del poder eclesiástico, del yunque como tal, ¿no?, que además, ¿no?, el PAN hoy se dice feminista, ¿no? Pero bueno, eso es no tienen ideología. La ideología es el dinero, es el mercantilismo, es el enriquecimiento personal a costa de la gente. No hay otra cosa que mueva a esta gente. Entonces, bueno, llega Fernández de Ceballos, ¿no?, con bombo y platillo, y llegando y regándola, ¿no?, como tal, regando el tepache, como es costumbre con las coctelas en redes sociales. Pero bueno, hasta acá dejamos esta noticia. Muchas gracias por ver, por compartir, por suscribirse y nos vemos hasta la próxima.